Tenemos en línea ya a don Fernando Herrero, él es economista y exministro de Hacienda. Don Fernando, muy buenos días, bienvenido a Noticias Colombia. Buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes en esta mañana. Comencemos con lo más reciente. El ministro de Hacienda, don Elian Villegas, anunció ayer por la tarde que se descarta subir el IVA al 14% y que haya un impuesto en las transacciones bancarias. ¿Qué le parece a usted esta decisión? Mire, a mí me preocupa que el gobierno no ha sido claro al definir cuál es la política que va a seguir hacia adelante. En estos asuntos, lo más importante o casi lo más importante o por lo menos algo de lo principal es que el gobierno tenga una política bien definida, muy clara. Puede ser más fuerte o menos fuerte, pero lo más importante es que esté muy clara. Y eso es importante para la reactivación económica, porque la gente tiene que saber, para poder invertir y gastar, tiene que saber qué es lo que viene hacia adelante. Y es importante para los inversionistas y los inversionistas extranjeros, y es importante para aquellos que le prestan dinero al gobierno. Y en ese contexto es muy importante también para el Fondo Monetario. Si usted se está contradiciendo de un día al otro, eso lo que genera es incertidumbre y hace prácticamente imposible definir si el Fondo Monetario nos apoya o no nos apoya. Es realmente una cosa muy seria, ¿verdad? Y usted ha visto que el gobierno un día dice que va a hacer una cosa y el otro dice que va a hacer otra. Nos dijeron o le dijeron a los jefes de fracción en la Casa Presidencial, la ministra de la Presidencia y la de Planificación, que es coordinadora del equipo económico, dijeron que iban a subir el impuesto de ventas o que muy probablemente lo harían y que iba a haber posiblemente el impuesto a las transferencias, y al día siguiente el ministro de Hacienda sale diciendo lo contrario. Entonces, a mí me preocupa mucho que esto lo que parece indicar es que el gobierno no tiene un planteamiento hacia adelante. Y eso es lo principal que tenemos que tener, no solo para hablar con el Fondo Monetario, sino con cualquiera. Así es, de hecho, a ese punto quería entrar un momento. La ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, le dicen a los jefes de fracción que sí va incluido en la propuesta. El ministro sale ayer, desmiente a las jerarcas, no es la primera vez que esto pasa en el gobierno. Y obviamente esto dificulta y entorpece un poco la relación con la Asamblea Legislativa, que en este momento el gobierno ya la traía bastante mal. Sí, efectivamente. Y yo le reitero, no es solo con la Asamblea Legislativa, esto es malo para el país en su conjunto y para sus relaciones económicas y financieras internacionales. Hay una cosa en la definición de estas políticas, y es que tiene que haber solo un vocero, ¿verdad? Uno no puede tener a todo el mundo hablando de lo mismo. Si ha habido... aunque todos participen en las discusiones, porque eso es muy importante también, pero solo puede tener el país una persona que habla en la definición de la política fiscal y de la política macroeconómica, y esos son sin duda el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, que son los dos que nos representan además frente al Fondo Monetario Internacional, como ocurre con todos los países del mundo. Entonces hay una cierta institucionalidad que debe respetarse. Si usted revisa quiénes son los que negocian con el Fondo Monetario, la cabeza visible es siempre el ministro de Hacienda, porque el país no puede tener varias voces. Y aquí esa es una de las cosas terribles que tenemos. Todos hablan del Fondo Monetario y ninguno tiene la capacidad ni de decidir ni de actuar. Es una cosa que además en la que no es el presidente ni la Asamblea Legislativa, es mucho un trabajo de hormiga, de sentarse a revisar los números y ver cómo se hacen calzar,
y por eso es que el ministro de Hacienda y el presidente del banco son los que intervienen. Fíjese, por ejemplo, usted va a definir, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, con el Fondo Monetario? Usted se sienta para ver cómo hace que el financiamiento del país funcione, cómo lo hace calzar. Entonces, ¿qué papel juega el fondo, el banco central en eso? Entonces hay que pensar en la política macroeconómica, en la política cambiaria, en la política monetaria. Y entonces hay que plantearse cuánto tiene que crecer la cantidad de dinero, cuánto tienen que variar el tipo de cambio, cuánto tienen que variar las reservas internacionales. Esa es una de las áreas importantes de trabajo con el Fondo Monetario. Claro. Y cuánto va a crecer la economía, porque el Banco Central, lo quiera o no, influye sobre eso. Y después está lo fiscal, que tiene que ser el ministro de Hacienda, porque nadie más puede hablar de eso, ni el presidente. Don Fernando, ahora, usted nos menciona un poco cómo es la temática con el Fondo Monetario Internacional, la negociación. Usted que ya pasó por ahí, ¿cuánto tiempo toman conversaciones formales con estas que inician el lunes y con cuánto tiempo contamos ahora como país? Mire, aquí hay dos cosas. Una es que lo central es que el país tenga una política bien definida. Si el país tiene una política bien definida, pues esto puede ser relativamente rápido. Si no, puede tomar toda la vida. No hay un plazo así definido como institucionalmente. Lo que sí es que ya tiene que haber soluciones económicas y fiscales para que no se nos derrumbe el país más de lo que ya se está derrumbando. Y eso es lo que es clave en esto. Ahora, ¿cómo es que funciona? En realidad el gobierno tiene o debiera tener una relación más o menos permanente con el Fondo Monetario, en el que se van discutiendo las políticas. Todos los años viene una misión del fondo a hacer una revisión de la economía, como se hace con todos los países. Entonces ellos están relativamente enterados de lo que está sucediendo. Y han discutido con el gobierno de las opciones de política, eso no es nuevo. Entonces el gobierno además sabe qué es lo que le preocupa al fondo, y en realidad todo el mundo puede saber porque esa información es pública, el Fondo Monetario la publica, como parte de las políticas de transparencia. Don Fernando, con todo este balance que usted nos ha hecho a esta hora y hasta este momento, de acuerdo con toda su experiencia, ¿cuál sería una propuesta balanceada del gobierno para acudir al Fondo Monetario Internacional según su criterio? Bueno, a mí me parece que tiene que tener varias características. Una es que tiene que tener medidas ya, porque si no hay medidas que ellos llaman al frente, no vamos a tener credibilidad. El gobierno, Costa Rica como país, hemos fallado mucho en materia de política económica y en materia de ponernos de acuerdo. Entonces, no tenemos credibilidad, así que hay que empezar con algunas acciones concretas que muestren que estamos dispuestos a enfrentar el problema. Esa es una característica. Me parece que la ley de empleo público y quizás algún impuesto deben aprobarse como señal de buena voluntad, y eso debería ser el comienzo. Después hay que tomar en cuenta de que estamos en elecciones, que ya empieza prácticamente el periodo electoral, viene el último año de gobierno, y eso quiere decir que el gobierno no va a tomar muchas medidas, no las ha tomado antes y menos lo va a hacer ahora. No va a parar el gasto, no va a parar la inversión, no hay esperanzas en eso, diría yo. Entonces hay que ser pragmático en eso, hacer lo que se pueda en la reducción del gasto, pero hay que poner muchas acciones para tomar después de las elecciones. Pero eso no quiere decir que no se tomen las decisiones ya. Entonces yo creo que hay un componente fuerte de aumento de impuestos, pero que no tiene que entrar en vigencia ya. A mí me parece que hay que aprobar las reformas, ojalá en estos días o en estos próximos meses,
para darle la señal a los mercados y a todos los agentes económicos de que vamos para adelante, pero poner la vigencia de eso después de las elecciones, de tal manera que no nos tengamos que preocupar ya. O sea, si usted va a tener que subir el IVA, y yo me temo que es algo que va a haber que hacer, hagámoslo a partir del 2022, pero aprobémoslo ya. Y aprobemos también que no grave a los grupos más pobres. Démosle un tiempo a la entrada en vigencia para que se arreglen las condiciones institucionales para que sea así. Si necesitamos ingresos muy rápido, ponga el impuesto a las transacciones. No hay nada más rápido que ese. Y tome las medidas inteligentes. No se trata de ponerle el impuesto a las transacciones pequeñas y afectar a todos los pequeños. No, eso va dirigido a los más grandes. Y no tiene mucho efecto si es un asunto temporal. Pero sí genera mucho ingreso muy rápido. Entonces, eso es de lo que hay que tomar ya. Y de los impuestos propuestos por el gobierno, el impuesto a las casas de lujo, la renta global, el impuesto a loterías, que son las propuestas que tienen ahorita formalmente, ¿cuál sería la mejor opción que los diputados puedan aprobar? Los diputados indicaron que no es necesario aprobar todas las propuestas, solo pueden hacer una, o definitivamente el gobierno tenía que apostarle a subir el IVA. Yo creo que hay que subir el IVA, pero no hay que subirlo ya. O sea, hay que aprobar una ley subiéndolo en el momento en que estemos listos para devolverle el impuesto a los grupos más pobres. Antes de eso no debiera entrar en vigencia, aunque se apruebe la ley. Y así se puede aprobar una ley que exige que para la vigencia esté ya instaurado el mecanismo de devolución. Pero en lo que usted me pregunta específicamente de esos 3 impuestos, que me parece que son totalmente insuficientes y va a ser un poco, va a ser lamentable ahí, va a ser un poco ridículo, la verdad, llegar con eso a una negociación con el Fondo Monetario, porque, bueno, el impuesto de las casas de lujo puede dar algo, dependiendo de qué sea, porque no nos han explicado eso de 200 millones de colones por casa, no está claro todavía cómo operaría, ¿verdad? El detalle de esto es lo más importante para ver si sirve o no, pero en todo caso, bueno, eso tiene la ventaja de que es un impuesto progresivo, ¿verdad? Bueno, pues relativamente progresivo, y necesitamos más de eso en Costa Rica. Entonces es en una buena dirección, pero no nos va a dar mucho. El impuesto a la lotería me da a mí la impresión de que es como dispararse en el pie, porque si usted le pone un impuesto a la lotería, va a tener que bajar el precio de la lotería, porque si no, la gente compra la lotería en función de lo que va a ganar. Ahora lo que va a ganar va a ser menos porque va a tener que pagar un impuesto. Entonces, eso quiere decir que hay que bajar el precio. Hay que hacer un estudio cuidadoso de lo que llaman la elasticidad de la demanda, de la sensibilidad del precio, de las compras de lotería al precio y al premio. Y eso todavía no está claro. Y aquí el problema es que los recursos de la Junta de Protección van a programas sociales. Entonces, bueno, de pronto le quitamos plata, pero entonces estamos quitándosela a los programas sociales. Y el otro problema son las loterías ilegales, ¿verdad? En el momento en que usted le pone impuestos a esta, estimula la informalidad en la lotería, que ya es un problema serio. Entonces no es una solución simple y no da mucha plata. Don Fernando, por otra parte, hablemos ahora de la venta de activos, que es algo que se ha venido como manejando tras una reunión con los diputados, e inclusive el jefe de Fracción de Liberación Nacional, don Luis Fernando Chacón, había calificado esta propuesta como débil, refiriéndose justamente que hasta ahora se hablaba como de vender los activos tales como VIXA, FANAL y la cartera de crédito de CONAPE. ¿Cuál es su criterio? ¿Cree usted que bastaría con nada más vender estos activos o habría que tomar más? Vea, el problema es que nuestro problema del déficit fiscal es que tenemos gastos mayores que los ingresos.
Eso es lo que hace que tengamos que estar pidiendo prestado todo el tiempo, porque ahí no nos alcanzan los ingresos que tenemos para cubrir el gasto. Entonces, mientras no enfrentemos ese problema, no estamos en nada. En realidad, si usted lo que hace es vender activos del Estado, lo que hace es que baja la deuda. Eso puede ser bueno, depende de lo que venda y cómo lo venda, pero no resuelve el problema fiscal. Eso no es enfrentar el problema, ¿verdad? Eso es tomar medidas amortiguadoras. Ahora, vender los activos del Estado es un proceso muy lento. O sea, se dice, vendamos VIXA. Supongamos que todos estuviéramos de acuerdo o que suficiente gente esté de acuerdo para que se tome esa decisión. ¿Cuánto tiempo le toma? Usted tiene que empezar evaluando el banco. Va a tener que remozarlo porque tiene muchas deficiencias y no va a vender un producto malo. Porque no se lo van a comprar o le van a pagar muy poquito, ¿verdad? Y después de eso empezar a buscar los clientes y vendrán los bancos y lo harán y le harán ofertas y requiere probablemente una ley para que los recursos le entren al gobierno, porque si no es de los bancos estatales y no le va a entrar nada. Entonces, esos no son procesos sencillos. Costa Rica pasó por este proceso de cerrar empresas que estaban en mal estado y hubo que hacer un esfuerzo de remozamiento gigantesco. Fue Codesa, ¿verdad? Y todas sus subsidiarias, o muchas de sus subsidiarias. Y venderlas tomó más de 10 años. Claro. 15 tal vez, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de algo que, bueno, puede ser, hay que evaluarlo. Pero que toma tiempo y nos desvía, puede ser, del problema más importante, que es enfrentar el déficit. Bueno, se nos va el tiempo, don Fernando, se nos fue y es un tema, lo mencionábamos, bastante amplio y que hay que entrarle con bastante calma. Enorme eso. Hablamos con Fernando Herrero, economista y exministro de Hacienda. Muchísimas gracias, don Fernando, por atendernos. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el economista y exministro de Hacienda, Fernando Herrero. Definitivamente, Liz, oyentes, de esto vamos a tener nota también en nuestra plataforma, en colombia.co.cr, y vamos a ampliar el tema en nuestra edición de las 11:30. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias.